Hola compañeros, les presento mi trabajo del Foro 3, que es la administración de riesgos. Primero, identificamos qué es un riesgo. Sabemos que un riesgo generalmente es incierto y que va a tener un efecto negativo en nuestro proyecto. El análisis del riesgo es un proceso cuantitativo o cualitativo que nos va a permitir analizar los riesgos. Para que nosotros podamos analizar los riesgos de manera correcta en nuestro proyecto, vamos a seguir diversas etapas. Primero, vamos a generar un plan de riesgos. El plan de riesgos va a incluir qué es lo que debemos hacer y cómo lo debemos hacer. Hasta el momento no conocemos cuáles son los riesgos, pero sabemos que debemos de estar preparados en caso de que lleguen a suceder. Ahora, ¿cómo lo debemos hacer? Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Primero, identificamos cuáles son los riesgos, cuántos son y cuáles son. Una vez que los conocemos, debemos de analizar qué tanto nos puede afectar cada riesgo. Hay muchos riesgos que pueden suceder, pero no nos pueden afectar tanto. Puede haber riesgos por causas naturales o puede haber riesgos por los integrantes. Puede haber un riesgo por algún huracán o puede haber algún riesgo por fallas técnicas en los equipos. Los riesgos por causas naturales en algunas poblaciones del mundo, pero puede haber algunas localidades en donde un huracán pueda afectar, algún problema volcánico o simplemente la temperatura puede ser la que presente un riesgo. En muchas ocasiones nuestros integrantes también pueden llegar a ser riesgosos. ¿Por qué? Si nosotros le damos muchas actividades a un solo integrante, si ese integrante del equipo o del proyecto llega a estar fuera por algún tiempo, no va a haber quien pueda cubrir las actividades de esa persona y el proyecto va a presentar un atraso. Entonces, ya que los conocemos, debemos de realizar un análisis cualitativo, es decir, cuál es la probabilidad de que ocurra cada riesgo. No se va a tener la misma probabilidad de que ocurran los riesgos en todos los proyectos. Cada proyecto tiene un análisis de riesgos diferente, ya que los integrantes pueden llegar a ser diferentes, el ambiente en el que se desarrolla el proyecto es diferente y también se debe de analizar el impacto que puede generar cada riesgo. Si llegamos a tener una falla eléctrica, puede ser que no impacte a nuestro proyecto, porque tenemos algún UPS que puede brindarnos el tiempo necesario para que nosotros guardemos los cambios y así poder continuar más adelante. Pero ¿qué sucede si nosotros no tenemos un UPS? El impacto que genera una falla eléctrica es muy grande y tiene una prioridad alta a la cual debe de ser considerada. También debemos de generar un análisis cualitativo, es decir, ya sabemos cuáles son, cuántos son, ahora debemos de saber qué tanto nos afecta. Debemos de analizar cada riesgo para saber si nos puede afectar económicamente o en tiempo, ya que puede ser que únicamente afecte el costo de la elaboración de nuestro proyecto o puede ser que aparte de afectar el costo nos genere un retraso para las fechas de entrega con nuestro cliente. Y finalmente, llevar un monitoreo y control de los riesgos. Debemos de identificar cuáles son nuestros nuevos probables riesgos y evaluar qué estrategia debemos de seguir en caso de que lleguen a pasar. ¿Cómo podemos identificar cuáles son los riesgos? Que es nuestro primer paso. Podemos hacerlo por medio de entrevistas. Las entrevistas se pueden hacer con el cliente, pueden ser de forma presencial, vía telefónica, por correo electrónico o por diversos medios. Podemos utilizar la que sea más cómoda para nosotros. También podemos utilizar la técnica Delphi o incluso podemos utilizar una lluvia de ideas. Puede ser una lluvia de ideas con nuestro equipo o en la misma entrevista que realizamos. También existen otros métodos para identificar varios riesgos. Puede ser el método de diagrama de causa y efecto. Es importante que también se lleve un registro de riesgos. Este nos sirve para poder administrar cuáles son los riesgos que pueden suceder y cuáles pueden no suceder. Sabemos que existen riesgos positivos. Un riesgo positivo nos puede afectar en tiempo o económicamente. ¿Cuál es un riesgo positivo? Cuando un nuevo integrante se llega a unir al proyecto, esto agilizará el tiempo en el cual nosotros tenemos el entregable listo. Otro riesgo positivo
podrá ser una nueva herramienta que nos facilite la forma de trabajo, aunque no nos puede afectar, pero también debemos de tenerlos en cuenta. Y también debemos de llevar el registro de los riesgos negativos, es decir, cuáles sucedieron y qué tanto nos han afectado. Ahora, ya sabemos cuáles son los riesgos, entonces debemos de calificarlos. ¿Cómo calificarlos? Es decir, cuál es el más riesgoso y cuál es el que nos puede afectar más. Ya sabemos qué tan riesgoso es. Ahora, ¿cuál es la magnitud que nos puede generar y qué tan probable es de que pueda llegar a suceder? Una vez que nosotros conocemos cuál es el más riesgoso y qué magnitud puede llegar a tener, nosotros podemos tener la cuantificación o cualificación del riesgo. Los conocemos y sabemos qué tanto nos pueden afectar en nuestro proyecto. Nuestro plan de respuesta a riesgos incluye que nosotros no conozcamos los riesgos o no estemos familiarizados con los riesgos. Debemos de aceptar los riesgos, es decir, trabajar con un plan de riesgos y contingencias. Si es que sucede, ¿qué debemos hacer para poder solucionarlo lo antes posible? También podemos generar una transferencia de riesgos, es decir, podemos adquirir un seguro en caso de que llegue a suceder algún riesgo para cierto proyecto en específico. Como les comentaba, algún riesgo por causas naturales como un sismo o alguna falla volcánica, podemos comprar un seguro para las instalaciones y así en caso de que lleguemos a tener alguna falla, económicamente no nos vamos a ver tan afectados porque la aseguradora puede cubrir ese pago y así la empresa está protegida. También podemos mitigar los riesgos, es decir, reducir la probabilidad de que ocurra. Si nosotros utilizamos herramientas nuevas que no conocemos, la probabilidad de tener un riesgo por fallas técnicas es mayor. ¿Por qué? Porque no son herramientas probadas o en las cuales llegamos a tener experiencia. También debemos llevar un monitoreo y control del riesgo. Esto incluye identificar cuáles son los nuevos riesgos. Así, los riesgos que nosotros conocemos dentro de nuestro proyecto podemos hacer que lleguen a desaparecer. Si nosotros tenemos una estrategia adecuada, podemos protegernos antes de que ocurra el riesgo. Podemos tener una base de conocimientos y consultarla cada vez que iniciamos un nuevo proyecto y así los viejos riesgos desaparecerán. Las debilidades que teníamos como empresa desarrolladora se van a eliminar. Y lo principal es generar acciones preventivas. Antes de que ocurran, debemos de estar prevenidos. Si nos llegan a ocurrir, debemos de saber cómo corregirlos y así tener actualizado el registro de riesgos. Ahora, respondiendo a la pregunta del foro, ¿es cierto o falso que nosotros podemos controlar los riesgos? Definitivamente es cierto. ¿Por qué? Porque los riesgos se pueden controlar. Primero los identificamos, luego los analizamos y trabajamos para que no sucedan. O en ciertos casos minimizamos la probabilidad de que ocurran. Y si llegan a ocurrir, vamos a saber cómo trabajar para que no nos afecte tanto nuestro proyecto.